entrando ya al tema que de verdad nos debe ocupar, doctor Parada, ¿usted cómo ve esa ley, la 1760 del 2015, que modifica, que ajusta, que cambia un poco la detención preventiva y la libertad por vencimiento de términos? Bien, a mí me parece importante, Guillermo, la reforma que ha incorporado el Congreso a la legislación, por lo menos procedimental penal, en torno a la materia. Y más allá de lo que tiene que ver con la libertad por vencimiento de términos, me parece que es importante lo que se señala frente a los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento. Y me explico, hoy en día la imposición de la medida de aseguramiento es básica, es simplemente se cumple con un requisito objetivo, que es la inferencia razonable de autoría, y un requisito subjetivo, que son los fines de la imposición de la medida. Pero me parece que el legislador acertó cuando estableció que para lograr la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el fiscal, que es en últimas el que está solicitando la medida de aseguramiento, o eventualmente también el representante de víctimas, pues debe cumplir también con una carga argumentativa bien importante, y es que debe comunicarle al juez de control de garantías por qué es viable la medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero por qué no es viable inicialmente una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, como por ejemplo no permitir que la persona salga de su lugar de vivienda entre una hora y otra. Eso me parece que es importante. En lo que tiene que ver con la libertad por vencimiento de términos, hombre, me parece que esto ha sido una victoria pírrica, porque fíjense que la Corte Constitucional en la sentencia C390 del 2014 estableció un término de duración en lo que tenía que ver con el momento en el que se radique el escrito de acusación y el inicio del juicio oral, pero pues el legislador consideró que esta norma empieza a regir un año después, es decir, casi que vamos a durar 2 años con un vicio de constitucionalidad, y en últimas esta libertad por vencimiento de términos pues termina siendo sumamente subjetivo, como por ejemplo lo que sucede en Bogotá por parte de la juez décima civil penal del circuito, donde hace un análisis que me parece que es altamente garantista en lo que tiene que ver con la libertad de estos señores de Interbolsa, pero necesariamente hay que decirlo, pues también es un análisis que hace ella y que no proviene directamente pues de lo que establece la ley. El problema que tenemos en este momento es de interpretación, porque entonces desde donde un juez dice una cosa y el fiscal otra. Es que eso es para los que no sabemos de derecho, ese es como el quid del asunto, ese es como lo que toca revisar. Mira, Guillermo, aquí yo creo que hay un tema muy importante, y más allá de lo que tiene que ver con la distinta interpretación que tienen derecho a hacer los distintos jueces, es la competencia, y no una competencia, digámoslo, a nivel judicial, sino la competencia profesional de algunos jueces. A mí, y voy a ser quiero ser muy honesto, pero a mí me parece absurdo que a hoy 2015, después de más de 9 años de entrada en vigencia de la ley 906 del 2004, cuando yo vaya ante un juez de control de garantías a solicitarle la revocatoria de la medida de aseguramiento, porque cuento con elementos que me permiten por lo menos inferir que esa inferencia razonable que construyó la Fiscalía desaparece, palabras más, palabras menos, tengo elementos de prueba para decir que mi cliente no es el autor de determinada conducta, y el juez de control de garantías me diga, a hoy, 2015, que no, que yo no puedo hacer esa solicitud porque esto no es un mini juicio, como si mi libertad por lo menos fuera susceptible de someterse a formalismos procesales tontos que pues, además no guardan estrecha relación con la estructura del sistema. Entonces no solamente tenemos un problema con interpretación de la norma a la cual tienen derecho los jueces, sino además con la preparación de los distintos jueces que pueden llegar a decir ante un muchacho o ante un adulto que se encuentra privado de la libertad, decirle, mire, sí, aquí se me han puesto de presente unos elementos de prueba que me permitirían decir que usted es inocente, o por lo menos que su inocencia se encuentra en este momento incólume, pero no puedo ordenar su libertad porque yo no puedo analizarlo o no puedo. Hombre, a mí me parece que eso es un tema absurdo, y además me parece que es absurdo que al día de hoy contemos con jueces de control de garantías que tengan, y que además son garantías constitucionales, pero que tengan una posición de ese talante, que me parece a mí que es increíble. Profesor Parada, la ley dice que ahora no habrá más de 1 año para mantener a una persona en detención preventiva. Hay unas excepciones, me parece que es importante relevarlas, para casos de lo llamada justicia penal especializada, que involucran tortura, homicidio, concierto para delinquir, delitos contra la integridad sexual, terrorismo, genocidio, secuestro, desaparición forzada. Casi todos tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, atentados contra ellos, otros mucho más de características políticas, ¿no? El caso del terrorismo. En ese caso se puede prolongar esa detención preventiva.
¿Esas excepciones son suficientes, profesor Parada? ¿Dónde quedan los borrachos que matan gente desde sus vehículos, por ejemplo? Bien, aquí es importante hacer o por lo menos sacar desde ya una conclusión, y es que libertad no equivale a impunidad. Y partamos de la base de que nos encontramos, cuando hablamos de la medida de aseguramiento, en una fase preliminar del proceso. Es decir, el tema de los borrachos, el tema de las personas que acceden carnalmente a menores y demás, pues es un tema que de alguna u otra manera genera estupor en la sociedad, pero hay que tener en cuenta que la medida de aseguramiento es preventiva. Esto no es una pena anticipada. La pena se impondrá al momento de proferir la sentencia condenatoria, pero antes de eso es absolutamente viable que el procesado permanezca en libertad. Y me explico. Si nosotros pensamos que el procesado eventualmente va a huir del país, pues ahora con la reforma a las medidas de aseguramiento o al régimen de detención preventiva, pues yo puedo solicitarle al juez de control de garantías que imponga una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Por ejemplo, la no salida del país. Y estoy cumpliendo con lo que yo pretendo. Por ejemplo, hombre, la retención del pasaporte podría decirse de alguna manera. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos, lo mismo que pretendemos cumplir con la medida de aseguramiento privativa de la libertad, cumplirlo con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Y es que, vuelvo y lo digo, y como conclusión anticipada, la libertad no significa impunidad. Eso es importante decirlo. Ahora, aquí se han considerado que se han establecido unas excepciones en lo que tiene que ver con el término de duración de la medida de aseguramiento. Pero con todo respeto yo decirlo, el legislador es muy inteligente, y por decirlo de alguna manera inteligente, porque siempre le incluye unos incisos o unos parágrafos a la norma, donde establece, salvo que se presenten dilaciones injustificadas o por causas no atribuibles a la Administración de Justicia. Voy a poner un ejemplo. Si el día de hoy a mí como defensor se me presenta una circunstancia que me impide acudir a la audiencia y presento un aplazamiento, el juez de conocimiento puede fijarme fecha, puede ponerlo en 3 meses, en 4 meses, y esos 4 meses que mi cliente estaba privado de la libertad, pues va a ser una causa netamente atribuible a la defensa. O sea, démonos cuenta que de todas formas, como les decía, para mí el tema de la reforma de la detención preventiva, es lo importante, porque el tema de la reforma a la libertad por vencimiento de términos termina siendo una victoria pírrica en mi criterio. O sea, eso es totalmente importante decirlo, y es que se establecen una serie de aristas que permiten que la persona se mantenga privada de la libertad por un tiempo indeterminado. Ahora, repetimos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener privada de la libertad a una persona por 3 años, por 4 años, por 5 años? No solo para al final terminarla absolviendo, sino para que al final nosotros, como se ha presentado en muchos casos, tengamos que decir, oiga, yo como juez no le puedo imponer una pena mayor, pero es que ese señor lleva más tiempo detenido de lo que yo le voy a imponer de pena, y eso genera una responsabilidad estatal. Creo yo que es importante que entendamos, libertad no significa impunidad, y las medidas de aseguramiento no privativas nos pueden llegar a cumplir, nos pueden llegar a permitir cumplir los fines que buscamos con la medida de aseguramiento privativo de la libertad. Doctor Rodrigo Javier Parada Rueda, abogado especialista en Derecho Penal y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, gracias por estar hoy en este espacio. Y más falta, Guillermo, muchas gracias y los felicito por este espacio tan importante. Ojalá sigan así de interesante. Muchas gracias.